Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quiero plantear una pregunta. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar detenidamente a qué dedicáis vuestro tiempo? Y si todo ese conjunto de actos, rutinas o hábitos que hacéis o que no hacéis realmente están sirviendo a vuestra vida, a algo que habéis elegido por voluntad propia, a algo que os llena y que os motiva internamente y que os hace sentir mejor y más lleno, o quizá está influenciado, al menos en parte, por intereses ajenos. Em, Creo que es una pregunta que es muy importante hacerse, ya que el tiempo es, al final, el recurso más importante del que disponemos en nuestra existencia, más que cualquier cosa material de la que podamos disponer. Y por ello, hoy en día que vivimos en una sociedad o en un mundo que tiene tantos recursos a nuestra disposición, que nos ofrece tantas posibilidades de información, de actividades, etcétera, a la sociedad no le interesa que tengamos control de nuestro propio tiempo, que al final en eso consiste la felicidad, básicamente. Em, La felicidad no es lo que nos vende la sociedad, ¿no? Con toda su propaganda, sino es precisamente ser responsables y ser capaces de controlar a qué dedicamos nuestro tiempo. Entonces la sociedad pone en marcha una serie de mecanismos para arrebatarnos ese control, ¿vale? Básicamente lo que hace es inducir sentimientos de insuficiencia desde multitud de frentes, ¿no? Desde sitios muy dispersos, pero que al final están omnipresentes desde que nacemos. Eh, Mecanismos que nos hacen pensar que no tenemos suficientes cosas, que nuestra vida no es como debería de ser, que no sabemos suficiente, que no tenemos suficiente capacidad para hacer según qué cosas, que nos inducen también desconfianza hacia los demás, ¿no? Para no vaya a ser que podamos hacer más cosas si colaboramos activamente con otras personas, si escuchamos a las otras personas y nos interesamos por mm, qué les llena a esas personas y cómo podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? De esta manera, la sociedad nos va generando una expectativa que a ella le conviene, claro. ¿Para qué? En primer lugar, le conviene para mantenernos en una esclavitud económica. La esclavitud económica, al final, es algo en lo que muchas personas hoy en día están imbuidas completamente. Aquella persona que trabaja y todo su salario lo destina a, o todo su beneficio, lo destina a pagar facturas, a pagar impuestos, a pagar un alquiler o una hipoteca, etcétera, etcétera, seguros, vehículo, combustible, etcétera, etcétera, y que no puede ahorrar, al final es una persona que está trabajando solo para sobrevivir, sin más, no para destinar esas ganancias a algo más allá. También sirve todo esto para eliminar o intentar mm, que no se den relaciones sólidas entre los seres humanos, entre los familiares, entre los amigos, entre las parejas, las familias, que no se produzca o intentar disgregar un poco el tema de la solidez y de la unión fuerte entre las personas, ¿no? Eh, en definitiva, mm, no nos quieren conscientes de nuestro tiempo, no quieren que llevemos adelante aquello que realmente nos motiva
y esto lo intentan una y otra vez. Por eso es muy importante hacerse esta pregunta. Fijaros, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, que yo creo que es de lo más simbólico y significativo de todo esto. ¿Cuántas personas están enganchadas a las pantallas? ¿Cuántos jóvenes están encerrados jugando a videojuegos o con los móviles? ¿Cuánta gente pendiente de las redes sociales que en realidad son antisociales porque te alejan del contacto con las otras personas? Y sustituyen las emociones por emoticonos, ¿no? ¿Cuántas personas mayores están viendo la televisión durante muchísimas horas al día, sin aparentemente tener otra cosa que hacer, etcétera? Todo esto al final lo que trata es de llenar un vacío existencial que caracteriza hoy en día a muchas personas y que es lo que explica muchos datos de trastornos, ansiedad, depresión, consumo de fármacos, de psicofármacos y demás. La industria nos intenta suministrar constantemente y de manera frenética todo tipo de estímulos y entretenimientos que al final llenan un vacío de nuestra propia vida, ya que si nuestra vida ofreciese algo que nos llenase, desde luego que mucha gente no estaría tan pendiente de todo esto. Esto es un síntoma de un vacío interno. Además, constantemente la sociedad nos está diciendo de manera no indirecta, sino muy directa, de hecho, cómo deberíamos de vivir, cómo debería ser nuestra vida, qué objeto deberíamos tener, qué reloj tenemos que comprar, qué ordenador, qué zapatillas, etcétera. Y además, al ver en las demás personas que han adquirido todo ese tipo de objetos y mercancías, pues se genera una presión de grupo que a muchas personas les influye indudablemente. La sociedad nos ofrece todo lo que podáis imaginar, erotismo, placer, aventuras, todo lo que se puede imaginar con tal de hacernos parecer que nuestra propia vida se queda en muy poco y que no valoremos de lo que disponemos y lo que tenemos, ¿no? Siempre pendientes de una expectativa externa. También nos ofrece vacaciones paradisíacas, nos ofrece cómo debería ser nuestro tiempo libre, basado en la industria del turismo, y demás. Siempre expectativas altísimas para que pensemos que eso es la felicidad, que eso es lo que debemos de realmente alcanzar. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que estamos, como todos ya sabemos, metidos dentro de una espiral, de una rueda, de un calendario y de unas rutinas eh, que tenemos que seguir, ¿no? Tanto por parte del trabajo asalariado o empresarial como, como lo que llaman el trabajo fantasma que decía Ivan Illich. El tema de consumir, comprar, limpiar, recados, etcétera. Al final estamos en una rueda eterna y casi constante, ¿no? Una rueda que, por cierto, ha sido completamente diseñada para nosotros, ¿vale? Está todo pensado para mantenernos ahí. Incluso ya desde que somos muy pequeños, con el régimen escolar obligatorio, que así es como se llama, y de hecho a esto bueno, le voy a dedicar uno o varios vídeos en exclusiva a este tema. Eh, el sistema escolar ya desde que somos muy pequeños, sí, nos va enseñando cosas
y contenidos, pero también nos va haciendo sentir fracasados si no alcanzamos determinada resultado en un examen, si no seguimos determinadas pautas, que no sabemos suficiente, que nos estamos quedando atrás. Eso ya va quedando impregnado en nuestra psique, es profunda, ¿no? O al revés, la expectativa de querer llegar más alto, superar a los demás, etcétera. Así como el tema del mundo académico y el disponer de certificados académicos y demás, cuando hablas con mucha gente, se puede ver que mucha gente piensa o tiene la sensación de que saben menos por tener menos certificados académicos. Y muchas veces la realidad es la contraria. Sabe más y se desenvuelve mejor el que a veces tiene menos certificados. Entonces genera una especie de jerarquía mental, ¿no? De que el que ha conseguido más títulos de estos está más capacitado y sabe más, y realmente esto no es así, ¿no? No necesariamente esto es así. Existe también toda una industria de expertos que sobre cada detalle de nuestra existencia nos van diciendo cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, cómo tiene que ser nuestra casa, ¿no? Como estos programas de la televisión que no, que bueno, hacen unas reformas de la vivienda y es maravilloso todo. Y bueno, hay expertos absolutamente para todo, incluso con opiniones contradictorias entre sí, pero, pero que nos van dando pautas e indicaciones para nuestra vida, porque nuestra vida no está bien. Ellos tienen que estar para decirnos cómo tiene que ser realmente. Cómo tenemos que enfocar nuestra mente, cómo tenemos que resolver problemas, muchas cosas. Luego nos damos cuenta de que en las grandes urbes o las megaurbes eh, vivimos como una especie de hormiguero. Las personas individuales, el ser humano individual, no destaca, es como un ser más en una enorme multitud, en una enorme maquinaria, y pasa a ser completamente insignificante en ese entorno, ¿no? De hecho, a veces incluso estorba y todo. Lo mismo pasa pues en los grandes espectáculos, bueno, todo lo que es masivo, ¿no? Las grandes urbes tienen ese componente de que la persona queda diluida completamente en una multitud enorme, en una masa indiferenciada, ¿no? Bueno, ¿qué decir de la prensa y las noticias? Continuamente eh, tratando de mostrarnos que el mundo es malo, que todo va mal, que, que las cosas no van bien, generando problemas para que estemos pendientes de problemas que la propia sociedad crea y, y que en realidad no pertenecen a nuestra existencia propia, pero ellos quieren que estemos centrados en algo externo constantemente. Esto me ha parecido llamativo porque en inglés a veces dicen breaking news, que break en inglés es romper, o sea, noticias que rompen, noticias que en realidad te están rompiendo por dentro, ¿no? Que te están mostrando que el mundo es malo, que el mundo es peligroso, que tú no puedes cambiar tu vida, que hay mucha desconfianza, mucha criminalidad. Y eso es lo único que te presenta. No te dan seguridad, te dan inseguridad de cara al mundo exterior, para que te quedes en en tu burbuja televisiva y demás. El arte abstracto es otro ejemplo de esto. En el canal ya hemos hecho un vídeo sobre este tema, pero tampoco quieren que seamos conscientes de nuestra cultura, de a qué pueblo pertenecemos, de nuestra historia. Quieren que mm, todo esto difuminarlo y eliminarnos el- la conciencia de tener unas raíces,
porque eso nos une con las demás personas que comparten esas raíces, ¿no? No quieren nada que nos una. El arte abstracto yo creo que es sintomático de todo esto. Y ya os digo, recomiendo ir a aquel vídeo sobre por qué intentan degradar el arte, ya que ahí lo explico con más profundidad. Encontramos también muchísimos youtubers que, bueno, que dan discursos, que protestan contra lo que pasa, y todo es vacío, todo luego que se queda en palabras vacías, ¿no? También muchos están pendientes de la fama, muchas personas están pendientes de los seguidores, de los likes, de, buscan ese reconocimiento, ¿no? También es un poco para llenar ese vacío, ¿no? Porque al final todo eso es falso, todo eso no es la vida real. También algo que observo es que hay muchas interacciones entre las personas que en realidad son superficiales. Em, son, em, hay veces que te juntas con personas y todo en realidad es superficial, no se puede profundizar ni ir más allá con todas esas personas en realidad, pero aparentemente sí, aparentemente hay una conexión muy importante. ¿Y cuál es la realidad luego? Que en muchas ocasiones la gente en el mundo real mm, vive de forma aislada, de manera inexpresiva, enganchados a las pantallas, con problemas internos que a veces ni siquiera comunican a nadie, ¿no? Nos venden también un amor romántico, ¿no? Eh, un amor idealizado. Y si ese amor no se da permanentemente, parece que no existe. Em, Cuando el verdadero amor no es esa película que nos tienen montada, ¿no? Se puede dar, pero no puede ser algo permanente. Eh, el verdadero amor es el apoyo mutuo, es el querer que una persona, querer el máximo bien para la otra persona y procurarlo. Eso para mí, bueno, al menos desde mi punto de vista, es como yo lo entiendo. Desde muchos frentes, de hecho existe un amplio vocabulario, que esta viñeta es un ejemplo. ¿Veis? Muchas palabras: debilidad, impotencia, deficiencia, incapacidad, insignificancia, fragilidad, desconexión, inadecuación, humillación, ignorancia. Bueno, creo que todo este vocabulario se utiliza para hacernos desconfiar de las otras personas, para mm, hacernos en ocasiones excesivamente sensibles a los actos y las palabras de la otra persona, para hacernos pensar que suponen algún tipo de maltrato o algún tipo de algo de mala intención hacia el otro, cuando en realidad muchas veces no es así. Eh, y esto acaba generando cismas y conflictos entre personas que en el fondo tal vez sí se aprecian y sí se quieren, pero hay tanta, tanta desconfianza y tantos mecanismos para hacernos pensar mal del otro que muchas relaciones que podrían ser fructíferas y libres y sólidas, al final se disgregan por eso. Mientras tanto, bueno, pues la sociedad te sigue mandando mensajes supuestamente de autoayuda y demás, que dicen que seas un jefe, que te superes a ti mismo, que llegues alto, en fin, mandándote
el mensaje de que no eres suficiente y tienes que hacerlo mucho mejor todavía, ¿no? Que yo no tengo nada contra el esfuerzo y contra el, la disciplina y el querer superarse. Eso es muy bueno, es una virtud. Pero claro, depende de a qué vaya enfocado. Si va enfocado a lo que la sociedad te está diciendo que tienes que ser, realmente no está bien enfocado. Lo que hay que hacer es mirarse uno mismo, mirar qué es lo que uno realmente quiere hacer. Y hoy en día la realidad es que hay muchísima gente consumiendo fármacos antidepresivos, ansiolíticos y de otros tipos porque tienen eh, un vacío dentro, tienen un vacío dentro. Y deberíamos de verdad plantearnos hasta qué punto la sociedad es responsable de esto y, y qué podemos hacer, ya que el consumo de estos fármacos es elevadísimo, las tasas de gente que se quita la vida también es muy elevada, unas 10 personas al día en España. Algo raro está pasando, algo que tendríamos que pensar. Eh, y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y lo hablamos en los comentarios. Nada, saludos.